La comprensión de la sexualidad y el género ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia. En los últimos años, la discusión sobre estos temas ha cobrado relevancia en diversos ámbitos, incluyendo el campo de la pediatría. En este contexto, la Asociación Americana de Pediatría ha emitido una declaración titulada La ideología de género hace daño a los niños, en la que se abordan distintos aspectos relacionados con la visión de la sexualidad y el género desde una perspectiva biológica y médica. En la parte final, el Dr. Paul McHugh del Hospital Johns Hopkins explica cómo están induciendo a los padres a practicarles cirugías de cambio de sexo a sus niños. El Colegio de Pediatras de los Estados Unidos ha dado a conocer una declaración, firmada por su presidenta y su vicepresidente y por uno de los más eminentes psiquiatras del país, titulada La ideología de género hace daño a los niños. En ella urgen a educadores y legisladores a rechazar todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto. Son los hechos y no la ideología, afirman, quienes determinan la realidad, esto es, que la sexualidad es un rasgo biológico objetivo. La declaración lleva fecha de 21 de marzo, 4 días después de que la Asamblea de Madrid aprobase la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, que camina en dirección exactamente opuesta a la que señalan con fundamentos científicos los tres firmantes del documento, la presidenta de la Asociación Americana de Pediatría, Michela Cretella, su vicepresidente y endocrinólogo pediátrico, Quentin Van Meter, y el psiquiatra Paul McHugh, antiguo jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Johns Hopkins, uno de los más prestigiosos centros médicos de Estados Unidos tanto desde el punto de vista clínico como de investigación. En la última parte del video el psiquiatra Paul McHugh nos explica cómo a miles de padres los están induciendo a convertir a sus hijos varones en niñas por medio de cirugías. La publicación de esta importante declaración científica de los principales especialistas pediátricos norteamericanos coincide en el tiempo y en los criterios últimos con las reflexiones pastorales de los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, y Getafe, Joaquín María López de Andújar y José Rico Pavés, sobre la citada ley madrileña. Se da así una coincidencia de los criterios científicos expuestos por la Asociación Americana de Pediatría con los criterios morales expuestos por los tres prelados. En última instancia, estos declaraban la ley injusta y que a nadie obliga en conciencia precisamente por el perjuicio que señalan los científicos. Fueron acusados de transfóbicos e incitadores al odio por el lobby LGBT, creándose en contrapartida un manifiesto de adhesión a los obispos. La declaración de la Asociación Americana de Pediatría sobre la ideología de género. Se trata, advierten, de una declaración temporal con referencias y anuncian para este verano una declaración completa. Hay una relación completa de las referencias científicas citadas por los autores en respaldo de sus afirmaciones en el artículo original. La ideología de género hace daño a los niños. Así lo explican en 8 puntos. 1. La sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario, XY y XX son marcadores genéticos saludables, no los marcadores genéticos de un trastorno. La norma del diseño humano es ser concebido como hombre o como mujer. La sexualidad humana es binaria por definición, siendo su finalidad obvia la reproducción y crecimiento de nuestra especie. Este principio es evidente por sí mismo. Los extraordinariamente raros trastornos del desarrollo sexual, entre ellos la feminización testicular o síndrome de insensibilidad de los andrógenos y la hiperplasia suprarrenal congénita, son desviaciones de la norma sexual binaria, todas ellas médicamente identificables y directamente admitidas como trastornos del diseño humano. Los individuos con trastornos del desarrollo sexual no constituyen un tercer sexo. 2. Nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico. El género, la conciencia y sentimiento de uno mismo como hombre o mujer, es un concepto sociológico y psicológico, no un concepto biológico objetivo.
Nadie nace con conciencia de sí mismo como hombre o mujer, esta conciencia se desarrolla con el tiempo y, como todos los procesos de desarrollo, puede desviarse a consecuencia de las percepciones subjetivas del niño, de sus relaciones y de sus experiencias adversas desde la infancia. Quienes se identifican como sintiéndose del sexo opuesto o como algo intermedio no conforman un tercer sexo. Siguen siendo hombres biológicos o mujeres biológicas. 3. La creencia de una persona de que él o ella es algo que no se constituye, en el mejor de los casos, un signo de pensamiento confuso. Cuando un niño biológicamente sano cree que es una niña, o una niña biológicamente sana cree que es un niño, existe un problema psicológico objetivo en la mente, no en el cuerpo, y debe ser tratado como tal. Estos niños padecen disforia de género. La disforia de género, antes denominada trastorno de identidad de género, es un trastorno mental así reconocido en la más reciente edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-V. Las teorías psicodinámicas y de aprendizaje social sobre la disforia de género o trastorno de identidad de género nunca han sido refutadas. 4. La pubertad no es una enfermedad, y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. Reversibles o no, los bloqueadores hormonales inducen un estado de enfermedad, la ausencia de pubertad, e inhiben el crecimiento y la fertilidad en un niño que antes era biológicamente sano. 5. Según el DSM-V, hasta un 98% de niños con género confuso y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. 6. Los niños que utilizan bloqueadores hormonales para reasignación de sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia. Las hormonas cruzadas, testosterona y estrógenos, se asocian con riesgos para la salud, entre ellos hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y cáncer. 7. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo, incluso en Suecia, que se encuentra entre los países con mayor respaldo LGBT. ¿Qué persona compasiva y razonable condenaría a ese destino a chicos jóvenes sabiendo que tras la pubertad hasta un 88% de las chicas y un 98% de los chicos aceptarán la realidad y alcanzarán un estado de salud física y mental? 8. Condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye un abuso infantil. Respaldar la discordancia de género como algo normal a través de la educación pública y de las políticas legales confundirá a hijos y padres, llevando a muchos niños a acudir a clínicas de género donde les administren fármacos bloqueadores hormonales. Esto, a su vez, virtualmente asegura que ellos elegirán recibir hormonas cruzadas cancerígenas o de un modo u otro tóxicas y probablemente considerarán innecesariamente, cuando sean adultos jóvenes, la mutilación quirúrgica de sus órganos sanos. Antes de continuar, no olvides suscribirte y darle like para que sigas recibiendo más videos interesantes. Paul R.M.C. Hughes, catedrático de Servicios Distinguidos en Psiquiatría en la Universidad Johns Hopkins, dice lo siguiente sobre la mutilación de los órganos a niños nacidos varones para convertirlos en niñas. Cuando la práctica de cambio de sexo mediante cirugía surgió por primera vez, a principios de los años 70, solía recordarles a menudo a los psiquiatras que defendían este tipo de operación que con otros pacientes, especialmente con los alcohólicos, ellos solían citar la oración por la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿De dónde sacaron la idea de que nuestra identidad sexual, género es el término que ellos prefieren, como hombres o mujeres estaba en la categoría de cosas que se pueden cambiar? Su respuesta habitual era mostrarme a sus pacientes. Los hombres, y hasta poco antes eran todos hombres, con los que hablaba antes de ser operados me decían que sus cuerpos e identidad sexual estaban en desacuerdo
con los que hablaba después de la operación me decían que la cirugía y los tratamientos de hormonas que les habían convertido en mujeres les habían proporcionado felicidad y satisfacción. Sin embargo, ninguno de estos encuentros era convincente. Además que sus grandes manos, sus prominentes nueces de Adán y sus evidentes rasgos faciales eran incongruentes y lo serían cada vez más a medida que envejecieran. Las psiquiatras a las que los enviaba para que hablaran con ellos conseguían ver intuitivamente a través del disfraz y la exageración en los gestos. Las chicas conocen a las chicas, me dijo una de ellas, y eso es un chico. 3 rasgos de estas nuevas mujeres. Los sujetos antes de la cirugía me llamaban la atención aún más cuando veía que intentaban convencer a cualquiera que quisiera influirles sobre su operación. Primero, dedicaban una increíble cantidad de tiempo a pensar y hablar sobre sexo y sus experiencias sexuales, su hambre sexual y sus aventuras parecían preocuparles. Segundo, hablar de bebés y niños no les interesaba demasiado, incluso parecían indiferentes a los niños. Y tercero y más importante, muchos de estos hombres, que declaraban ser mujeres, decían que encontraban a las mujeres sexualmente atractivas y que se veían como lesbianas. Hasta 1975, cuando me convertí en jefe de psiquiatría del Hospital Johns Hopkins, dice el Dr. M.C. Hook, no solía compartir mis sugerencias sobre estas cuestiones. Pero cuando se me dio autoridad sobre todos los casos en el departamento de psiquiatría me di cuenta de que, si era pasivo estaría eligiendo tácitamente impulsar la cirugía de cambio de sexo en el departamento que la había propuesto en origen y que seguía defendiéndola. Decidí desafiar lo que yo consideraba ser una mala dirección de la psiquiatría y exigir más información, tanto antes como después de las operaciones. 2 dogmas de género a estudio, 2 cuestiones se presentaron como objetivo de estudio. Primero, quería examinar la declaración según la cual los hombres que habían sido operados de cambio de sexo habían encontrado la solución a sus muchos problemas psicológicos. Segundo, y esto era más ambicioso, quería ver si los niños con genitales ambiguos que eran transformados quirúrgicamente en niñas y educados como tales, como afirmaba la teoría del Hospital Johns Hopkins, se normalizaban con facilidad en la identidad sexual que se había elegido para ellos. Estas afirmaciones habían generado la opinión en círculos psiquiátricos de que el sexo y el género de una persona eran cosas distintas, el sexo estaba determinado genética y hormonalmente desde la concepción, mientras que el género estaba modelado por la cultura mediante la acción de la familia y otros durante la infancia. Arreglar sus mentes, no sus genitales, leímos los resultados como demostración de que del mismo modo que estos hombres disfrutaban del travestismo antes de la operación, después de ella les gustaba vivir en el sexo opuesto, pero no se sentían mejor en su integración psicológica ni la vivían mejor. Con estos hechos en la mano llegué a la conclusión de que el Hopkins estaba fundamentalmente colaborando con una enfermedad mental. Pensé que nosotros, los psiquiatras, teníamos que concentrarnos en intentar arreglar sus mentes y no sus genitales. Entonces concluí que alterar quirúrgicamente el cuerpo de estas personas desgraciadas era colaborar con un trastorno mental en lugar de tratarlo. Esta información y una mejor comprensión de lo que habíamos estado haciendo nos hizo tomar la decisión de dejar de prescribir las operaciones de cambio de sexo para adultos en el Hopkins, para gran alivio, tengo que decirlo, de varios de nuestros cirujanos plásticos que habían recibido orden previamente de llevar adelante este tipo de intervención. El caso de los bebés con genitales deformes. Y con esta solución en lo que respecta a la primera cuestión, puedo ahora hablar sobre la segunda, a saber, la práctica de asignar un sexo femenino a recién nacidos varones que al nacer tenían genitales malformados y ambiguos sexualmente, como también defectos severos en el pene. Esta práctica, que pertenece más al campo de la pediatría que al mío propio, continúa diciendo el Dr. M.C. Hook, era sin embargo motivo de preocupación para los psiquiatras porque las opiniones que se habían generado alrededor de estos casos contribuían a formar la opinión de que la identidad sexual era una cuestión de condicionamiento cultural más que algo esencial en la constitución humana.
Varias enfermedades, afortunadamente raras, pueden llevar a defectos en la formación del tracto genitourinario durante la vida embrionaria. Cuando esto ocurre en un varón, la forma más simple de cirugía plástica, con la idea de corregir la anormalidad y ganar una apariencia estética satisfactoria, es quitar todas las partes masculinas, incluyendo los testículos, y construir una vagina y unos labios con los tejidos disponibles. Esto proporciona a estos bebés malformados una anatomía genital de apariencia femenina sin importar su sexo genético. Dada la afirmación de que la identidad sexual de un niño seguirá fácilmente a su apariencia genital si está apoyado por la familia y el entorno cultural, los cirujanos pediátricos se aficionaron a construir genitales de apariencia femenina tanto a niñas con una constitución cromosómica XX como a niños con una XY, para que así todos tuvieran aspecto de niñas pequeñas, a la vez que eran educadas como tales por sus progenitores. Los psicólogos persuadían a los padres. Todo esto se hacía, desde luego, con el consentimiento de los padres que, afligidos por las graves malformaciones de sus bebés, eran persuadidos por los endocrinólogos pediátricos y los psicólogos que los asesoraban a aceptar la cirugía de transformación de sus hijos. Esta propuesta les planteaba a los padres una decisión crítica. Los médicos aumentaban la presión después de hacer la propuesta diciendo a los padres que la decisión había que tomarla pronto porque la identidad sexual de un niño se establece a los 2 o 3 años de vida. El proceso de inducir al niño en un rol femenino debía empezar rápidamente con el nombre, el certificado de nacimiento, la parafernalia para el bebé, etc. Con los cirujanos preparados para la operación y los médicos seguros, a los padres se les ofrecía algo que era difícil de rechazar, a pesar de que, y esto es interesante, unos cuantos padres, pocos, rechazaron este consejo y decidieron que la naturaleza hiciera su curso. La estrofia vesical es una deformación embrionaria que produce una gruesa anormalidad de la anatomía pélvica, por lo que la vejiga y los genitales están terriblemente deformados en el momento del nacimiento. El pene masculino no se ha formado del todo y la vejiga y el tracto urinario no están claramente separados del tracto gastrointestinal. Fue crucial para el estudio de Reiner el hecho de que el desarrollo embrionario de estos desafortunados varones no es hormonalmente distinto al de los varones normales. Ellos se desarrollan dentro de un ambiente hormonal prenatal típicamente masculino proporcionado por su cromosoma y su función testicular normal. A pesar de que la investigación sobre animales ha demostrado hace tiempo que el comportamiento sexual masculino deriva directamente de su exposición a la testosterona durante su vida embrionaria, este hecho no impidió la práctica pediátrica de tratar quirúrgicamente a estos bebés varones que tienen esta severa anomalía mediante castración, amputando sus testículos y cualquier otro vestigio de estructuras genitales masculinas y la reconstrucción de una vagina para que así pudieran crecer como niñas. A mediados de los años 70 esta práctica se había convertido prácticamente en universal. Cuando el Hospital Johns Hopkins anunció que pararía estos procedimientos en adultos con disforia sexual, muchos otros hospitales le imitaron, pero algunos centros médicos siguen realizando este tipo de cirugía. Tailandia tiene varios centros que realizan esta cirugía sin preguntar nada, basta tener el dinero para pagarla y medios para viajar a Tailandia. No olvides suscribirte y regalarme un like. Gracias por ver.